historia de tener la suerte de recibir en su sala a profesores, a catedráticos de otros lugares que nos benefician, que nos alegran con su sabiduría. Entonces, en ese sentido, sea bienvenido a la Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Le damos la bienvenida a esta casa con una muestra de afecto y cariño, porque nos complace recibirlo. Y antes de que usted hable, yo le quiero compartir, como un regalo anticipado en lo que usted nos va a ofrecer, 2 ejemplares de la revista Teología en Comunidad. Es una revista que publicamos acá y que ha sido, digamos, publicada durante unos 20 o 25 años. Así que yo le hago entrega un número 18 que tiene que ver con los 100 años del pentecostalismo chileno. El pentecostalismo ya hace unos 4 o 5 años que viene cumpliendo centenario en distintos lugares de América Latina y de Estados Unidos. Entonces es un número especial. Y este otro número que le voy a entregar como regalo es el número que está dedicado al acompañamiento pastoral y que tiene el contexto de haberse escrito después del terremoto que afectó a Chile el 27 de febrero del año 2010. Son 2 números temáticos. Yo se nos va a entregar para que usted se lo lleve y lo guarde. Le damos la bienvenida a su nombre. Agustina Serrano. Agustina Serrano. Soy teóloga de la Facultad de Teología de la Universidad Católica. Normalmente todos los años tenemos un encuentro de intercambio. Venimos aquí, profesores, y profesores de acá van para allá. Ah, perfecto. Entonces sea bienvenida, la presento a ella porque viene acompañando al profesor Rafael. Y yo había preparado una presentación, pero Luis la hizo más extensa y más actualizada, así que yo antes de que usted hable le voy a pedir a Luis que lo presente en ese espacio. Después de Luis usted puede comenzar su conferencia. Sí, gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes, estimados alumnos, compañeros y hermanos de la fe. La Comunidad Teológica Evangélica de Chile y el Observatorio Iglesia y Sociedad tienen el agrado de presentar a Rafael Aguirre Monasterio, quien nos expondrá sobre el tema Jesús y el poder. El profesor Rafael Aguirre Monasterio es sacerdote, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona, licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. También es catedrático emérito de la Facultad de Teología de la Universidad de Bilbao, España, donde ha impartido diversas materias durante 35 años. Ha impartido cursos como profesor invitado en diversas universidades, tanto en Centroamérica, Sudamérica y Europa. Pionero en el mundo hispano en la aplicación de las ciencias sociales y los estudios bíblicos. Ha sido director de la Asociación Bíblica Española. Pertenece a la Society of Biblical Literature y a la Studium Novi Testamento Societas. Es socio fundador de la Sociedad Española de Ciencias de la Religión. Pertenece al Comité Asesor de la Revista Estudios Bíblicos y al Comité Científico de Revistas de Estudio Agustiniano y Lumen. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación sobre los Orígenes del Cristianismo, formado por estudiosos y estudiosas de diversas universidades españolas, con perspectiva interdisciplinar en el estudio del periodo formativo del cristianismo. Dentro de sus obras podemos destacar Evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Así empezó el cristianismo. ¿Qué se sabe de Jesús de Nazaret? En colaboración con Carmen Bernabé y Carlos Pico. Ensayo sobre el cristianismo primitivo, de la religión política de Jesús a la religión doméstica de Pablo, entre muchas otras obras. Le queremos dar la muy bienvenida y dejarlo con su tema. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por esta amabilísima presentación. Bueno, y realmente vengo con enorme agrado a participar en esta conferencia. Además, también considero que tiene un valor pues, muy grande que siendo yo católico, ustedes hayan tenido la apertura de espíritu, la amabilidad, y todo pues, de invitarme entre ustedes. Por tanto, me siento un hermano en la fe, como tú mismo has dicho, y que quiero participar con todos ustedes
pues estas pequeñas reflexiones de tipo bíblico. Este tema lo expuse en Ocaños, tuvo lugar una reunión de la Sociedad Chilena de Teología. Entonces, el texto quizás resulte, no sé, espero que no demasiado denso, pero sí es un tema, yo creo, de enorme importancia. Entonces, de la mirada de Jesús en torno al poder. Y voy a comenzar con una serie de consideraciones de diferente naturaleza, porque mi idea después sería el analizar unos textos directamente del Nuevo Testamento. Los seres humanos normalmente vivimos en medio de complejas relaciones de poder. Por poder entiendo la capacidad para imponer comportamientos a otros, a veces venciendo grandes resistencias. Se diferencia de la autoridad entendida como la posibilidad de conseguir obediencia por cierta capacidad intrínseca de la persona o del contenido de lo que se propone. Las relaciones entre poder y autoridad son complejas y lo que yo voy a decir pues es discutible, lo considero profesional, pero también lo entiendo que es necesario para después poder hacer la reflexión de tipo más bíblico, ¿no? El poder puede estar respaldado por una autoridad cuya naturaleza puede ser muy diferente, o el poder puede estar respaldado simplemente por la mera fuerza. La autoridad, en cambio, puede estar desprovista de poder coercitivo y, sin embargo, ejercer un influjo social incluso decisivo. Yo, en este caso, hablaría de autoridad moral, como también creo que puede haber un poder sin ninguna autoridad moral. Y esto es, desgraciadamente, muy frecuente en nuestro mundo. Jesús no fue un profeta intemporal y, por tanto, creo que tenemos que tener muy en cuenta la situación social en la que vivió. El marco general era el Imperio Romano, que en los Evangelios no es citado muchas veces de forma expresa, pero que es un contexto englobante que todo lo condiciona y que debe tenerse muy en cuenta. El imperio proporcionaba una tranquilidad externa, pero en última instancia estaba asentada sobre un implacable poder militar. Ahora bien, el Imperio Romano no solo era una superestructura política, al contrario, su burocracia era más bien restringida. El imperio suponía también todo un entramado social de poderes, y destaquemos fundamentalmente dos. Primero, la familia de carácter patriarcal, o sea, jerárquica, piramidal, que era la estructura básica de aquella sociedad y el modelo de todo el orden social. Y el segundo entramado consistía en las relaciones de patronado, patrón-cliente, que en cascada organizaba toda la vida social. O sea, un patrón tenía una serie de clientes a los que garantizaba la subsistencia, ayudas, hacía favores, y los clientes, pues lo que proporcionaban al patrón era honor, que era el valor cultural más importante en aquel tiempo. Entonces, los clientes pues procuraban arrimarse o ser aceptados por un patrón influyente, les favorecía, y un patrón, cuantos más clientes tenía, pues más honor tenía también y recibía cara al conjunto de la sociedad. El emperador era el patrón supremo, y los herodianos, ya por referirnos al entorno del Nuevo Testamento, los herodianos eran clientes del emperador, y a su vez los herodianos tenían sus propios clientes. Los grupos herodianos, la élite aristocrática de Galilea, pues podrían ser clientes de los grupos herodianos. Dentro del Imperio Romano, como bien sabemos, los judíos tenían una situación muy peculiar.
el templo era la institución central y la clase dirigente se ramificaba entre la aristocracia sacerdotal, la aristocracia laical, en el Nuevo Testamento les llaman los presbíteros o ancianos, y después estaban, lo que podemos decir, la élite intelectual, los escribas. Era una estructura teocrática y el poder se legitimaba en última instancia en el economito del pueblo elegido que había que asegurar a toda costa, y para eso pues, había todo un entramado de leyes de pureza. Desde el punto de vista histórico, dos elementos son claves y están relacionados con el poder. Que Jesús anuncia el reino de Dios y que fue crucificado. El reino de Dios suponía la confrontación con los poderes que habían ido oprimiendo sucesivamente al pueblo judío. Del reino de Dios se habla sobre todo en los momentos de máxima postración y dificultad del pueblo judío. Concretamente lo hacen el de Isaías, el momento del exilio, y el libro de Daniel, que está escrito en el momento de la presión de los seleucidas, de los griegos, cuando parece que el pueblo judío realmente está al borde de la extinción. Sería interesante examinar el capítulo 2 y el capítulo 7 del libro de Daniel, que con un lenguaje apocalíptico, metafórico, habla del reinado de Dios. En el capítulo 7 se describe una visión de 4 bestias feroces que van surgiendo del mar, espantosas, representan a los poderes imperiales que uno tras otro han ido oprimiendo al pueblo judío. Y después, en contraste, aparece un ser humano, el Hijo del Hombre, es decir, el ser humano que no surge del mar, al contrario, va sobre las nubes del cielo y accede al trono donde está sentado el anciano de muchos días, que es Dios, el cual le confiere el poder, la soberanía y el reino. Este Hijo del Hombre representa al pueblo de los justos que contra todas las apariencias va a prevalecer frente a los poderes terribles que le acechan y lo oprimen. Jesús anuncia el reino de Dios al pueblo de Israel, que se debate en una situación crítica, y es un mensaje de resistencia y de esperanza. El proyecto de Jesús no es fundar una institución propia, sino lograr la renovación del pueblo de Israel para que acoja el reino de Dios. Y una particularidad importante es que Jesús, que habla continuamente del reino o reinado de Dios, sin embargo no habla nunca de Dios como rey. Desde un punto de vista crítico, los textos en que se habla de Dios como rey aparecen en el Evangelio de Mateo, se pueden considerar redaccionales. Lo propio de Jesús es hablar de Dios como Abba, como Padre. El reino de Dios es el reino del Padre. Implica acoger la fraternidad, superar las relaciones de poder y el cambiar la sociedad judía, es el proyecto de Jesús. Se podía concretar más, en el sentido de contextualizar con muchos más detalles pues el ministerio de Jesús e incluso su predicación. Yo creo que esto es muy importante. Pero como no hay tiempo, únicamente presento un rasgo. Galilea en el tiempo de Jesús, Jesús es un Galileo y esto conviene no olvidarlo. Galilea en el tiempo de Jesús estaba en un proceso de transición, en el sentido de que los herodianos eran el instrumento que estaba sirviendo para la incorporación de Galilea al Imperio Romano. Y estaba suponiendo muchas transformaciones. Concretamente, se está dando el paso de una economía de reciprocidad, prácticamente de subsistencia familiar, con algo de trueque, pero podría ser moneda, a lo que se llama una economía de redistribución, en la que un poder central acumulaba pues, todos los recursos, suponían cargas fiscales, los herodianos, que luego se repartían, como suele suceder, de una forma muy desigual. Y todo esto estaba provocando
la ruptura de las formas tradicionales de vida del campesinado de Galileo, que se encontraba en una situación insostenible. Por eso se daba mucho la inmigración. No podían vivir, la diáspora judía en la cuenca del Mediterráneo era amplísima, simplemente porque pues tenían que en gran parte emigrar. En esa coyuntura, que he evocado de una forma pues muy ligera y muy breve, hay que situar el mensaje de Jesús, que, en mi opinión, es sumamente crítico con la élite, pero que encontraba un eco muy positivo entre el campesinado galileo en general y entre los estigmatizados sociales en particular. Estigmatizados sociales, enfermos, pecadores, etc. El otro dato histórico no necesita explicación. La cruz de Jesús fue la reacción del poder, del romano y del judío que le estaba subordinado, un poder que se vio amenazado. Yo no discuto ahora dónde radicaba esta amenaza, pero el dato es de suma importancia para nuestro tema. Y hay un tercer dato con indudable base histórica. Jesús posee una insólita autoridad que el pueblo percibe con asombro, que atrae, y que las autoridades consideran un peligro e intentan desacreditar. Este actúa por el poder de Belcebú. Les enseñaba como quien tiene la autoridad y no como sus escribas. ¿Pero qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad, manda a los espíritus impuros y le obedece. El Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados. En el gesto del templo, la última semana, esta autoridad se pone de manifiesto de una manera insoportable para la élite sacerdotal judía. Que dicen, pero ¿con qué poder haces estas cosas? No es una autoridad legal. Jesús no ha frecuentado las escuelas de escribas, no tiene títulos académicos. No es una autoridad tradicional, no es que le venga por familia, los sacerdotes lo eran por herencia. Es lo que podríamos llamar, en términos sociológicos y también teológicos, podríamos llamar una autoridad carismática, que hunde sus raíces en una experiencia profunda personal y que encuentra eco en la gente que percibe la autenticidad y ejemplaridad de esta vida. Los evangelios utilizan la palabra exusía. Exusía, o sea, sería usía, que es un participio del verbo eimi, designa lo que es o se tiene. Y ex, la preposición, indica procedencia. Exusía es la autoridad que sale de dentro. En sus palabras y acciones Jesús transparenta una profunda experiencia de Dios y esto le confiere una gran libertad y explica su autoridad. Yo creo que no se puede explicar históricamente a Jesús su vida, su forma de actuar, sin recurrir a su experiencia religiosa. Como saben, estos últimos años, ya pues hasta hace 25, 30, hay una avalancha, quizá como nunca, de estudios históricos sobre Jesús de Nazaret. Yo creo que un defecto ha sido el que no se le ha dado suficiente importancia, desde el punto de vista histórico, no se le ha dado suficiente importancia a la experiencia religiosa de Jesús. En la actualidad, algunos autores pues están cayendo en la cuenta de ello y, bueno, pues sí, se estudia algo más de la experiencia histórica de Jesús. Naturalmente, muy pronto, después de la Pascua, sus discípulos dieron una explicación teológica de la autoridad de Jesús. Jesús está especialmente ungido por el Espíritu, tiene una autoridad que le ha sido concedida por el Padre. Recuerden todas las frases que encontrábamos en el Evangelio de San Juan, que elabora teológicamente, después de la Pascua, este tema. El Padre y yo somos uno, etc. Llegamos a algo muy importante, confieso que también, pues, algo discutible, que voy a intentar formular para entendernos, aunque creo que necesita mayores matizaciones. En Jesús nos encontramos con una enorme autoridad moral.
es la autoridad de la verdad, de la autenticidad y de la ejemplaridad, pero que respeta absolutamente la libertad. Tiene poder Jesús. Tiene poder en la medida en que suscita, incluso de forma premiante, la responsabilidad de sus oyentes. Les pone ante una opción: aceptar al reino, seguirle. Se puede decir que tiene poder porque saca a la luz las estructuras de dominación que se ven amenazadas. Incluso se puede decir que tiene poder en la medida en que su palabra del reino, pues de alguna manera consigue liberar a personas que estaban estigmatizadas socialmente y consigue recuperarlas para la convivencia. Toda sociedad tiene personas vulnerables a las que estigmatiza socialmente y las margina, y según sea la cultura, esa estigmatización pues se expresa de una forma o de otra. En aquel tiempo pues están poseídos por el espíritu inmundo. Esta era la máxima estigmatización. Esa gente vive al margen. Vimos continuamente en el Evangelio que Jesús recupera a esta gente que es especialmente vulnerable. Son mujeres en situación delicada, son niños, pero las recupera no para la convivencia cotidiana normal, las recupera para los valores del reino de Dios. Y en ese sentido podríamos decir que Jesús tiene un poder. En cambio, rechaza el poder coercitivo que usa la fuerza. Más aún, el poder coercitivo basado en la fuerza es una tentación que Jesús considera le desvía de su camino. Y le tientan con este poder. Le tienta a la gente que le quiere hacer rey, le tientan sus discípulos, le tienta el diablo, le tientan los que se burlan a los pies de la cruz. Sé que me precipito y que esto debería decirse más tarde, pero precisamente porque Jesús prepara para la plenitud humana definitiva, provocada por la erupción escatológica de Dios, rechaza el uso del poder coercitivo, que por necesario que sea, es siempre manifestación de lo provisional y de lo relativo. Pues bien, he realizado unas consideraciones históricas y ahora vamos a acercarnos a unos textos del Nuevo Testamento. Los vamos a tomar como testimonios creyentes. Marcos, el evangelista, se dirige a unas comunidades, creo yo, en torno a los años 70, yo más bien diría que un poco después de la guerra, en la que inevitablemente en estas comunidades se plantea el problema de cómo organizarse. Tiene que abordar, por tanto, de una forma nueva el problema del poder, del liderazgo en el seno de unos grupos. Y esto se refleja en el relato teológico que hace de la vida de Jesús. Vamos a considerar la sección que se llama Del camino de Jesús a Jerusalén, Marcos 8:27 a 10:45. Saben que está jalonada por 3 anuncios de la pasión. A cada uno de los 3 anuncios de la pasión se encuentra con una respuesta de incomprensión total por parte de los discípulos, y después, en las 3 ocasiones, sigue una enseñanza de Jesús que intenta que sus discípulos y la gente comprendan el camino que Él está proponiendo, el camino del servicio. La mal llamada confesión de Pedro es la escena central del Evangelio. Capítulo 8, versículos 27 y siguientes. A partir de esta escena, el relato experimenta un giro. La gente tiene un concepto positivo de Jesús. Unos dicen que es Elías, otro que uno de los profetas. Pero vosotros, ¿quién decís que soy yo?, preguntan los discípulos.
Como siempre, Pedro es el portavoz, tú eres el Mesías. Hombre, el lector sabe que la respuesta es teóricamente correcta. Precisamente el Evangelio de Marcos comienza así: inicio del Evangelio de Jesús, Mesías, el Hijo de Dios. Por eso es chocante que Jesús impone enérgicamente silencio. O sea, no le interesa la ortodoxia de la formulación, sino la práctica que desarrolla. En efecto, entonces empezó a enseñarles, versículo 31, que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, iba a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, le iban a azotar, le iban a crucificar, etc. El primer anuncio de la pasión. Hablaba de esto abiertamente. Hay un contraste, fíjense, del mesianismo de Jesús. Impone silencio enérgicamente. Camino de la cruz. Hablaba de esto abiertamente. Y hay otro contraste. Quien acaba de confesarle como Mesías, Pedro, le reprende porque no acepta el camino de la cruz. Dice el texto: Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle. Pero Jesús, mirando a los discípulos, Pedro es el portavoz de todos, reprendió a Pedro. Pedro reprende a Jesús, Jesús reprende a Pedro. Y se utiliza un verbo griego, epitimao, que tiene un sentido muy fuerte. A continuación vienen unas palabras de Jesús que muy frecuentemente se traducen de forma incorrecta. Yo creo que hay que traducirlas así. Versículo 33. Ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Ponte detrás de mí, Satanás, porque Pedro es Satanás en la medida en que espera que Jesús siga el camino del mesianismo judío convencional, glorioso, vencedor de los enemigos del pueblo, que establece su propio reinado, y no acepta que el reinado que Jesús empieza a proponer, el del servicio, acabe en la cruz. Pero Jesús, fíjense, no le pide a Pedro simplemente que se vaya y se aleje. Así es como se suele traducir comúnmente: apártate de mí, Satanás. No, lo que le dice es: ponte detrás de mí. La expresión griega es hipago o pisomú, versículo 33, que es la misma expresión que aparece en el versículo siguiente, el 34. Si alguien quiere venir detrás de mí, es la misma expresión griega en dos versículos seguidos. Por tanto, lo normal, lo correcto, es traducirlas de la misma manera. Es decir, Jesús está reproponiendo a Pedro y a los discípulos de la primera hora el seguimiento y que se pongan detrás de él ahora que está claro que el camino va a pasar por la cruz. Toda esta sección está atravesada por una serie de tensiones entre los pensamientos de Dios y los de los hombres, entre el camino del éxito y el de la cruz, entre el mesianismo del poder y de la fuerza y el mesianismo del servicio y la libertad, entre el Dios todopoderoso y el Dios misericordioso, entre la iglesia del prestigio y del poder y la iglesia del servicio y de los pobres y de la autoridad moral. Después de estas palabras a los discípulos, Jesús enseña a ellos y a la gente. Penetra en el valor humanizante y alternativo de su opción y dice: quien quiera ganar su vida la perderá, pero quien la entregue por la causa del Evangelio y del Reino, la ganará. Este es un punto clave de la enseñanza de Jesús: entrar en la lógica del don, del descentramiento del yo, de la entrega gratuita, de superar la mera reciprocidad. Es la lógica abierta por el reinado de Dios que ensancha la vida humana, enriquece las posibilidades de actuación y aumenta la creatividad moral. La lógica del don implica la imitación de un Dios conocido a través de Jesús, que es entrega de vida, misericordia, perdón y amor infinito. Podríamos decir que cuando en la vida humana se enciende
una chispa de desinterés y de gratuidad, vislumbramos el misterio del Dios de Jesús. Y esta es la perspectiva que Jesús desarrolla sobre todo en el Sermón del Monte. Jesús propone aceptar el reinado de Dios para transformar la historia, en buena medida para revertir la historia, como gustaba decir a Ignacio Ellacuría, con quien yo conviví varios meses. Revertir la historia para disminuir y sustituir, siempre de forma limitada, dada nuestra condición humana, la dinámica del poder coercitivo, sustituirla por la dinámica del servicio. Un poco más adelante en el texto de Marcos, Jesús anuncia por segunda vez su pasión y su muerte. En el capítulo 9, versículo 31. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, le darán muerte y resucitará al cabo de 3 días. Y ellos no entendían esas cosas, pero no se atrevían a preguntarle. Quizá no se atrevían a preguntarle porque vislumbraban las peligrosas consecuencias que acarreaba para el grupo. Una vez en casa, dice en el versículo 33, en casa, lugar de reunión de la comunidad, Jesús entabla un diálogo con los 12. Y la paradoja es brutal. Por el camino, mientras seguían a Jesús, iban discutiendo a ver quién era el mayor entre ellos. Estamos asistiendo a un conflicto que se daba en la comunidad de Marcos. Podemos añadir, como en tantas veces sucede en la Iglesia. Los 12 han interiorizado totalmente los valores convencionales que existen en su sociedad sobre el poder, sobre el prestigio, sobre el honor. Y Jesús vuelve a la cabra. Si alguien quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos. Después pone un niño en medio y lo abraza. Téngase en cuenta que en la mentalidad judía de la época no existía ninguna idealización moral o religiosa del niño. El niño era el no valor, el incapaz de cumplir la ley. En la Misná será lo siguiente: sueño mañanero, vino al mediodía y palabrería con los niños sacan al hombre del mundo. Estas cosas, perder el tiempo con los niños entre ellas, distraen a los adultos de lo importante, como el estudio de la Torá y las obras buenas. El gesto de Jesús y la palabra que lo acompañan tenía que resultar chocante y sorprendente. Que el lugar central ya no corresponde ni a Pedro, ni a Santiago, ni a Juan, sino a un niño cualquiera, a un necesitado que ni siquiera pertenece al grupo. La comunidad de Jesús tiene que ser servidora y acogedora de quienes son como aquellos niños, de los desvalidos y de los que sufren. El amor de Jesús a los niños pone claramente de manifiesto la postura que debe adoptarse en la comunidad frente a los pequeños y a lo poco considerados. Quien recibe a uno de estos pequeños, a mí me recibe. Descubrimos un hilo conductor que nos lleva directamente a las famosas y decisivas palabras de Mateo 25. Quien acoge y ayuda a los hambrientos y sedientos, a los forasteros y desnudos, a los encarcelados o enfermos, lo hace con el mismo Hijo del Hombre. Y es que cuando en un grupo humano surgen las disputas por el poder y por los primeros puestos, inevitablemente nacen también las divisiones y se rompe la fraternidad. Además, el deseo de poder genera actitudes sectarias que se caracterizan por intentar monopolizar los bienes y deslindar las fronteras con otros. Es lo que vemos en el episodio que sigue en el Evangelio de Marcos. Leo 9:38. Le dijo Juan, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba a los demonios y no es de los nuestros. Se lo hemos prohibido. Jesús les dijo, no se lo prohibáis, pues ninguno que haga un milagro en mi nombre hablará luego mal de mí. El que no está contra nosotros está
con nosotros. Antes Pedro se oponía a la debilidad de Jesús. Ahora Juan rechaza lo que podríamos llamar la debilidad eclesial. Se ufana de haber impedido expulsar demonios en nombre de Jesús a uno que no viene con nosotros. Pero Jesús, que sustituye el ansia de poder por la entrega a los necesitados y por el servicio, critica este concepto cerrado de comunidad que pretende monopolizar el espíritu de Jesús y promueve una comunidad abierta, consciente de que el reino de Dios la desborda y además Jesús se goza con ello. El relato evangélico no solo insiste, sino que profundiza en el poder como tentación y en el servicio como actitud. El tercer anuncio de la pasión es especialmente explícito. Capítulo 10, versículos 32 y siguientes. Subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, que le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, le azotarán, le darán muerte, pero al tercer día resucitará. La incomprensión que sigue es especialmente fuerte. Los hijos del Zebedeo, fíjense, de los primeros que lo habían seguido en el lago de Galilea, le piden: concédenos que nos sentemos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Buscan los puestos de honor. Están pensando en el reino mesiánico, pero para Marcos hay una clara referencia a la comunidad de seguidores de Jesús. En todo caso, se está presuponiendo una visión piramidal de las relaciones humanas y del ejercicio habitual del poder. No sabéis lo que pedís, le dice Jesús. Y luego sigue un diálogo, creo yo, con una notable carga de ironía sobre si pueden beber del cáliz y recibir el bautismo que esperan a Jesús. Los zebedeos se consideran plenamente capaces de participar en el destino de Jesús. Pero los otros 10, dicen, se indignan contra Santiago y Juan. Es que todos aspiran a los primeros puestos. Y así, como hemos visto, surgen las rencillas y se rompe la fraternidad. Entonces Jesús interviene con unas palabras especialmente rotundas que culminan toda la sección. Conviene que las leamos atentamente. Aquí sería incluso muy interesante el poder utilizar el texto griego. Comienza Jesús diciendo eso: los que parecen ser jefes, esta es la traducción exacta, el texto griego dice oidocuntes alge, los que parecen ser jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder. La expresión parecen ser jefes está cargada de ironía y profundidad. Parecen ser jefes, tener el poder, pero en realidad están apartados, son piezas de un sistema de dominación al que sirven y del que no pueden escapar, lo que tampoco les exime de responsabilidad personal. En el Evangelio hay dos ejemplos de cómo ejercen el poder estos que parecen ser jefes de las naciones. El primer ejemplo lo encontramos en Herodes, en el capítulo 6, versículo 21 y siguientes. Saben que Herodes, el día de su cumpleaños, da un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. El banquete es el lugar por antonomasia donde se expresa el honor del anfitrión. La danza de la hija de Herodías gustó mucho a tan distinguidos personajes, y a Herodes también, hasta el punto de que éste le prometió darle lo que le pidiese, hasta la mitad de mi reino. La muchacha, siguiendo la intriga de su madre, le pidió la cabeza de Juan Bautista. Pero deseó un disgusto, porque respetaba a Juan y le escuchaba con gusto, pero no podía negarse a la petición a causa del juramento y de los comensales. Está en juego su honor, ha dado su palabra en el contexto más solemne, está atrapado por un sistema de dominación. O sea, no se trata de exculpar a Herodes, pero sí de ver que es una pieza
de una red de poder que controla aquella sociedad. El otro caso es el de Pilato, prefecto romano de Judea. Está convencido, capítulo 15, está convencido de la inocencia de Jesús y quiere liberarle. Pero las presiones de las autoridades judías, el griterío de una chusma, la dependencia del legado de Siria, le llevan a ceder y a mandar a Jesús a la cruz. Tampoco se trata de exculpar a Pilato, sino de hacer ver que está atrapado por un sistema de dominación. Los jefes de las naciones parece que lo son, pero más en verdad son piezas de una perversa y escondida dinámica de poder. Marcos quiere que nos preguntemos, ¿los que gobiernan son los que realmente detentan el poder? ¿Los que son considerados poderosos son tan poderosos? Y el texto continúa. Pero no ha de ser así entre vosotros. Una afirmación tajante en presente. En la comunidad cristiana no caben estas actitudes. Deben visibilizarse unos comportamientos realmente alternativos que se describen a continuación. Quien quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Diáconos, en griego. Y quien quiera ser entre vosotros el primero será esclavo de todos. Doulos, en griego. En 9:35 antes decía, si alguno quiere ser el primero, será el último y servidor de todos, diáconos. En 10:44 no dice servidor, sino esclavo, que es mucho más fuerte. Los esclavos en aquel tiempo ejercían funciones muy diversas, pero su condición era la ínfima en la escala social porque carecían de libertad. Eran propiedad de sus amos, tenían que estar a su plena disposición, servirlos, cumplir su voluntad. O sea, Jesús utiliza una metáfora de una radicalidad total. Supone una reversión de los valores convencionales en las relaciones humanas. O sea, la comunidad cristiana plantea una alternativa radical. El versículo 45, es el versículo final, la culminación de estas palabras de Jesús y en realidad de toda la sección, porque presentan la justificación cristológica de las actitudes que Jesús exhibe. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. He aquí una síntesis de toda la vida de Jesús y también de su finalidad. En los 3 anuncios de la pasión menciona al Hijo del Hombre que será entregado y que debe sufrir. Aquí se dice que el Hijo del Hombre sirve y entrega su vida. Y esto es notable, porque el Hijo del Hombre, en la visión de Daniel, recuerden, y en la literatura judía del tiempo, es una figura gloriosa que recibe el poder de Dios y que juzga. Jesús tiene toda la autoridad dada por Dios, el pueblo la percibe, queda sorprendida, pero ha estado totalmente al servicio de los seres humanos. No es un poder impositivo o que fuerce la libertad. A veces se dice que Jesús tiene poder dinamis, palabra diferente, que sana, pero nunca utiliza este poder para favorecer su persona o su misión. Le retan a ello, pero Jesús no tiene poder, no tiene dinamis para bajar de la cruz. En el versículo 45 dice, el Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por muchos. Rescate es la palabra griega litron, era el precio que se pagaba para liberar a un esclavo. Aquí se está utilizando de forma metafórica. Hay con toda probabilidad una referencia al siervo de Yahvé que expía, la palabra hebrea asán, por los pecados. Referencia al texto del siervo de Yahvé en Isaías, capítulo 53, versículo 10. Sin embargo, para la expiación se utilizan otras palabras directas, no litron, que solo aparece en este lugar. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué aquí se usa litron, el rescate de un esclavo?
Notemos que en el contexto se dice que los líderes de la comunidad deben ser como esclavos. Una metáfora puede tener una gran riqueza de sentido. Entregar la vida como rescate, sin eliminar el aspecto expiatorio, puede entenderse como liberación de las ideologías y relaciones de poder que entrampan al mundo, incluidos sus jefes. Es la liberación de lo que antes llamaba el sistema de dominación. La libertad de la que Jesús habla se encuentra en una sociedad nueva y alternativa en la que nuevos valores y nuevas relaciones hacen libres a sus miembros. La llamada a ser esclavo de todos no es una mera llamada a la humildad, a la amabilidad, a los líderes de la comunidad, sino una llamada a practicar el liderazgo de una forma subversiva respecto a la red de poder que existe en el mundo. Los líderes de la Iglesia en nuestros días están desafiados a expresar, no solo con palabras y documentos, sino también con su testimonio y su práctica, caminos para subvertir el dominio que esclaviza tantas veces a las naciones. Marcos es el evangelio más antiguo. Podríamos ver ahora muy rápidamente cómo los evangelios posteriores van desarrollando este tema, simplemente unas alusiones. En el evangelio de Mateo las cuestiones eclesiológicas tienen una especial importancia. Los ministerios se van estabilizando y el peligro es que las estructuras de poder se introduzcan en el seno de la Iglesia. El capítulo 23 es una durísima polémica contra los escribas y fariseos. Hay de vosotros, escribas y fariseos, etc. Y en medio introduce una advertencia a los líderes de la comunidad que deben tener un comportamiento radicalmente diferente. No os hagáis llamar maestro, no llaméis a nadie padre vuestro sobre la tierra, no os hagáis llamar preceptores. Entre los seguidores de Jesús no se deben utilizar títulos honoríficos ni nada que rompa la radical fraternidad. Uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Dios, como único Padre, impide que las relaciones patriarcales se introduzcan en el seno de la comunidad, lo que fue un peligro muy real que además acabó consumándose. El Evangelio de Lucas es el único sinóptico que presenta un discurso de Jesús en la última cena, en el que introduce unas palabras muy parecidas a las que hemos visto en Marcos. Aquí puede ser interesante una breve sugerencia antropológica. En toda comida, hasta en la más cotidiana y familiar, pero mucho más, si se trata de un banquete solemne, se guarda un cierto ritual. Se dice que si quieres conocer un grupo, observa cómo comen. Observa la disposición en la mesa, los lugares que cada uno ocupa, el protocolo que siempre existe, cuándo, cómo y qué comen. Suele presidir el paterfamilias, hay lugares más o menos honoríficos, hay quienes comen y quienes sirven. Es decir, el banquete, dicen los antropólogos, refleja un orden social. Y es importante que Lucas sitúe las palabras de Jesús en un banquete y además en ellas alude a lo que sucede en un banquete. Es el texto de Lucas en el capítulo 22, versículos 24 y siguientes. Se suscitó entre ellos una contienda sobre quién había de ser tenido por mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones las imperan sobre ellas y los que ejercen la autoridad sobre las mismas son llamados bienhechores. Pero no así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros será como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado en la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve.
Parece que Jesús está sirviendo a la mesa. Lo propio de los líderes de la comunidad no es el honor ni el primer puesto, sino el servicio, a ejemplo de Jesús. Pero Jesús está expresando la sorprendente forma de actuar de Dios. Yo les recomiendo que vean la parábola bellísima, la habrán leído, pero van a leer, de Lucas, el capítulo 12, versículos 35 a 37. En ella se habla de los esclavos que esperan vigilantes en la noche la venida de su señor. Cuando éste llega, se esperaría que los esclavos le lavasen los pies, la atendiesen, le diesen de comer, pero sucede exactamente al revés. Dice el texto: dichosos los siervos a quienes el Señor, al venir, encuentre despiertos. Yo os aseguro que se ceñirá, les hará ponerse a la mesa y yendo de uno a otro les servirá. Dios es un Señor que sirve. Los banquetes son el lugar por antonomasia donde se refleja el orden social y las relaciones de poder. Pues bien, en los evangelios, sobre todo en Lucas, Jesús en los banquetes adopta comportamientos contraculturales que levantan críticas y murmuraciones, porque es el mejor lugar para expresar su forma alternativa de entender las relaciones humanas. Y esto nace... Bueno, ¿pueden por favor guardar silencio? Gracias. Y esto nace de su peculiar experiencia de Dios. Dios no es el todopoderoso, sino el misericordioso. La medición histórica de Dios no es el poder, sino el servicio. Esto es lo que tiene que visibilizar la comunidad cristiana con su vida interna y convertirlo en propuesta para transformar la sociedad. Después de lo dicho, se entiende fácilmente el gesto que Jesús realiza en el Evangelio de Juan durante la última cena. El Evangelio lo introduce con una solemnidad impresionante, sabiendo que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final, etc. Es decisivo el contexto de un banquete, de una cena solemne. En los sinópticos, Jesús confiere a unos elementos de la cena, el pan y la copa de vino, una dimensión nueva para expresar el sentido de su vida. Juan no cuenta esto, pero en su Evangelio Jesús también utiliza un rito de la cena, el previo, el lavatorio de los pies, para expresar el sentido de su vida. Lava los pies a los discípulos, que es la tarea de los esclavos. Pero no entiende y se resiste. Jesús es el Señor, el Maestro, pero quiere dejarles este ejemplo, para que también vosotros os lavéis los pies unos a otros. El servicio del esclavo es el paradigma del liderazgo en la comunidad cristiana. Es un subrayado que Jesús posee una insólita autoridad, pero que rechaza absolutamente el poder coercitivo, imponerse a la voluntad de los otros, para llevar adelante el plan de Dios, que es su misión. Su autoridad sorprende y su renuncia al uso del poder decepciona, pero ambas actitudes son inseparables y hunden sus raíces, insisto, en la profunda y peculiar experiencia de Dios que Jesús tiene. De modo que la reflexión sobre Jesús y el poder nos lleva necesariamente a preguntarnos cómo es el Dios de Jesús, qué relación guarda con el poder. Nos adentramos en un punto especialmente delicado en que realmente la exégesis desemboca en la teología. Creo que de estas cosas hay que hablar con mucha modestia. En las tradiciones religiosas y desde luego en el culto imperial romano se identificaba a Dios con el poder. La hellenización que muy pronto experimentó el cristianismo hizo que el Dios de una determinada filosofía fuese sustituyendo al Dios de Jesús. Así, la primacía del poder se sobrepuso a la primacía del amor. El Pantocrator
de la cultura helenística, pronto suplantó al Dios que se reveló en Jesús, que nació y vivió en debilidad y pobreza y murió ejecutado entre malhechores. A lo largo de los siglos, las instituciones eclesiásticas, más preocupadas con frecuencia por su poder que por su autoridad moral, al hablar del misterio de Dios, han insistido más en su poder infinito a partir de consideraciones filosóficas que en su misericordia sus límites, como se expresa en la vida de Jesús. Se impone, por tanto, replantear las relaciones de Jesús con el poder. Y propongo simplemente, o apunto, 3 puntos que requerirían un desarrollo mucho más amplio. El primero es la muerte de Jesús en el Evangelio de Marcos, 15:39. El Evangelio de Marcos es la revelación de Jesús como Mesías e Hijo de Dios a través de la cruz. Esto es lo que no entienden los discípulos, que piensan siempre en términos de poder y de honor. O sea, participan de los pensamientos de los hombres. El centurión, viendo cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Esta es la auténtica confesión, porque se realiza a los pies de la cruz. Marcos está diciendo que el Hijo de Dios no es el emperador que se atribuía a este título. En la cruz, consecuencia de su vida, se revela a Jesús como Hijo de Dios. Y es también revelación de Dios, a quien Jesús llama Padre. No es un poder inframundano, no interviene para salvar a su Hijo. El Gólgota estuvo cubierto de tinieblas. La cábala judía dice que Dios lo llena todo y que tuvo que limitarse y retirarse para dejar sitio a la creación. Pero añade la cábala que al retirarse de alguna forma, Dios no dejó de irradiar. Dios acompaña al crucificado, más aún, sufre con él en medio del silencio de su ausencia. En la historia no hay que buscar a Dios en el poder, en la magnificencia, en lo extraordinario deslumbrante, sino en los crucificados, en los hambrientos y sedientos, en los enfermos y desnudos, en los encarcelados y forasteros. El segundo punto es el inicio de la primera carta a los Corintios. Ahí en los primeros capítulos, pues Pablo tiene una teología muy profunda de la cruz. Yo creo que es un texto más que cristológico, teológico. En la cruz se desvela una nueva y desconcertante imagen de Dios. Podría también pues estudiarse el texto de Filipenses 2, el famoso himno cristológico, pero no es posible hacer todo, ¿no? En la carta a los Corintios el apóstol quiere corregir una serie de problemas que se han planteado en su comunidad. Pues hay divisiones, hay problemas de carácter sexual, ¿no? Hay una rivalidad, o que tiene que ir a mayores o menores, etc. Muchos líos. El apóstol considera que la raíz está en los criterios humanos sobre el poder, el honor y la sabiduría. Entonces, con una retórica brillante y apasionada, va a esta raíz. El Dios que se ha revelado en la cruz de Cristo nos enseña a ver y valorar la realidad de una forma radicalmente alternativa a la socialmente dominante. La predicación de la cruz es una locura, en efecto. La cruz es un patíbulo infamante, vergonzoso, que solo se aplicaba a esclavos y a lo más ínfimo de la sociedad. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los gentiles. No quieres saber entre vosotros sino Jesucristo y este crucificado. Pero, añade el apóstol, este Cristo crucificado es sabiduría y fuerza de Dios. Cito a Stanley Overton, un estudioso de nuestros días, que nos acerca a la radical función crítica de la cruz, precisamente por ser revelación del ser de Dios. Dice: la religión cristiana
en su originalidad crística, se reclama de un Dios débil, más allá del ser y de la esencia, una especie de nada activa que sobrepasa, desafiándolos todos los poderes de fascinación para ponerlos en cuestión. Pablo ha sabido decir lo que constituye la novedad cristiana. La cruz entendida no ya como una teología discutible de una redención, sino como una función crítica que aún hoy no ha agotado su fuerza de persuasión. Desde el principio de la Biblia, la palabra de Dios ejerce su función crítica contra toda desmesura humana. Cuestiona con un tremendo interrogante porque se ha ejercido un poder que ha terminado con la vida de un hombre. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pues bien, en la teología paulina de la cruz adquiere su máxima expresión la función crítica de la palabra de Dios. El crucificado, el logos tu estaudu, el logos de la cruz, significa la fuerza y la sabiduría de Dios que en las antípodas de todos los poderes de este mundo permanece para siempre como el gran interrogante que cuestiona nuestras vidas desde la divinidad del amor. El tercer apunte: en la resurrección de Jesús se manifiesta el poder de Dios, pero es un poder que no compite con los poderes de este mundo, está más allá. La resurrección es la afirmación de que la última palabra no es la de los que parecen ser jefes, Caifás y Pilatos, sino de Jesús, la víctima inocente, que la última palabra no corresponde ni al Dios del templo ni al Dios del imperio, sino al Dios del crucificado. Pero hay más. La resurrección es la novedad radical, lo imposible necesario, se lo ha denominado, porque abre un horizonte insospechado que sitúa toda la realidad en una perspectiva nueva. Y la gran tarea de los creyentes es precisamente introducir la historia en la perspectiva abierta por la resurrección. Es posible una sociedad realmente alternativa a la establecida. Existen más posibilidades de las que puede contabilizar un mero cálculo racional que se fija en lo que nos rodea. Esto hay que realizarlo sin precipitaciones, sin olvidarnos de las limitaciones del humano, también de la convivencia en la que inevitablemente se da el poder que tiene que ser aceptado en su provisionalidad, regulándolo y controlándolo para que sea en lo posible más libre y menos forzado, sobre todo más fraterno y menos jerárquico. Y voy a concluir resumiendo algunos de los puntos exegéticos y sugiriendo algunas conclusiones de carácter eclesial y social. Lo planteo pues, de una forma esquemática y con el deseo de abrir vías de reflexión y de diálogo. En primer lugar, el reino de Dios escatológico futuro que Jesús anuncia será el reino del Padre y supondrá la plena fraternidad, la superación de las relaciones de poder y dominación. Jesús anuncia que este reinado del Padre se está ya abriendo el camino en la historia de forma incuada y entre mil dificultades, pero es una posibilidad que se ofrece a los humanos y que es radicalmente crítica con el poder del imperio que diviniza al emperador y con el poder de la aristocracia sacerdotal que detenta el poder del templo. Segundo, Jesús no pretendió fundar una institución religiosa, se dirigió a Israel, buscaba su renovación radical, proclamaba un gran año jubilar en el que Dios ofrecía el perdón, en el que todas las deudas quedaban perdonadas, en el que las exclusiones sociales debían superarse. 3. Jesús tenía una insólita autoridad moral
que no ejercía el poder coercitivo. Rechaza el poder que le proponen como una tentación. Jesús habla y actúa a partir de una profunda e íntima experiencia de Dios. Los valores escatológicos y definitivos que proponen son incompatibles con el uso del poder de la imposición, que es siempre expresión de lo provisional y relativo. En cuarto lugar, los evangelios recogen fielmente el proyecto de Jesús, pero reinterpretan toda su vida a la luz de su muerte y de la experiencia pascual. Son escritos de la segunda generación de discípulos posteriores al año 70. Las comunidades de las que proceden los evangelios pueden no haber roto con el judaísmo, pero sus escritos no se dirigen ya a todo Israel, sino a unas comunidades concretas. Su objetivo no es ya configurar las relaciones sociales de un pueblo, sino la vida interna de unas comunidades determinadas. Pretenden que esas comunidades de seguidores de Jesús sean radicalmente fraternas, que en ellas no haya relaciones piramidales de poder. Al contrario, en ellas los pobres, las gentes menos consideradas socialmente, deben gozar de una consideración especial. La ayuda a los necesitados y la hospitalidad, entendida como la acogida de los desvalidos y forasteros, fue probablemente lo que hizo más atractivas a las comunidades de los orígenes y fue un factor decisivo para su crecimiento. La propuesta de Jesús, viendo el mundo a la luz de Dios, resultaba profundamente contracultural e implicaba un cambio radical de valores. La solución positiva de la situación de pobreza, de marginación, de deshonor, podía convertirse en ocasión para generar alternativas de superior calidad moral. Esto es lo que se llama el proceso de autoestigmatización, que es un concepto sociológico que ha sido utilizado y está siendo utilizado por una serie de exégesis.